Por aquí ya conectada, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este primer live. Hola mi Margar querida, te mando un abrazo. Hola, hola, buenas noches. Tan bellos, muchísimas gracias. Yaxeli, un abrazo. Cano Guerra, hola, feliz noche. Un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por conectarse. Mi Fela, un abrazo. Muy bien, me estoy estrenando en este espacio en el que tenía un rato que les debía para conversar un poco con ustedes de estos temas tan importantes que tratamos de abordar. En este caso, este tema fue elegido por ustedes, por mayoría, buenas prácticas de fabricación, y es un tema tan importante porque no solamente por ser un requisito de las unidades de fabricación de alimentos, sino que cuando tenemos la conciencia de la importancia real de los beneficios que nos puede traer el aplicar las buenas prácticas de fabricación, entendemos entonces que esto va a favorecer incluso la evolución, el crecimiento, la seguridad de mi producto, de mi mercado, la confianza de los consumidores en mi producto, que esto es algo que no lo compra nada. Entonces, bueno, les prometí que este espacio iba a ser corto. Vamos a hacer la prueba. Yo quisiera hacer estos lives de 30 minutos, voy a tratar. Eh, Espero que me escuchan bien, si me pueden confirmar, por favor. Para mí también es un gusto verte, mi Madgar querida. Si alguien me puede confirmar si me escucha o se ve solo mímica, que conecté un micrófono, pero no sé si está todo bien. Les agradecería muchísimo si alguien me... Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero también que ustedes me den sus comentarios, no solamente sus preguntas, porque estoy segura de que acá vamos a conversar temas muy conocidos por ustedes y necesarios también. Fíjense, cuando hablamos de buenas prácticas de fabricación, lo que nos tiene que venir a la mente es que estamos tratando de prevenir, ¿sí? De adelantarnos a algo que pudiese afectar el producto. No solamente el producto, al consumidor, incluso a tu proceso. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un lenguaje de prevención. Tiene un fundamento de prevención. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, todo lo que forma ese conjunto, no solamente las buenas prácticas, que es una pieza fundamental, pero fíjense que antes de fabricar, yo con qué, cuál es mi punto de partida, mis materias primas, ¿cierto? ¿Y cuál es su origen? Vegetal y animal. Entonces, allí nos lleva, en primer lugar, al campo. Antes de yo, como fabricante, claro, vamos a hablar de fabricación porque este es el tema en el que ustedes son responsables. Sin embargo, tienen que considerar que para continuar con esa cadena de la mejor manera, se tiene también que cumplir con buenas prácticas agrícolas. ¿Ok? Entonces, esto es todo un estudio también como un sistema en el que se evalúan los peligros que pudiesen estar presentes para poder entonces actuar en consecuencia de esto y evitar ese posible riesgo en tanto la materia prima o las cosechas de los vegetales o en el caso del manejo de productos de origen animal. ¿Ok? Muy bien, entonces teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a hablar específicamente de buenas prácticas de fabricación. Y si ya han revisado este tema,
o ya tienen algo implementado en su unidad de fabricación, aunque sea pequeña, no importa. Yo hago mi producción en mi cocina, ok, esa es tu unidad de producción. Tienes que comenzar a verlo como que dentro de lo que yo tengo disponible en este momento, porque todos queremos mejorar y crecer, ¿no? Entonces, bueno, ya sabrás que hay cosas que puedes implementar más adelante, pero en este momento, con lo que tú tienes, con lo que tú haces, qué puedes, de lo que estás haciendo, qué puedes mejorar para comenzar a cumplir con estas buenas prácticas de fabricación. Bien, entonces fíjense que cuando hablamos de este tema, es todo un panorama, ¿sí? Que vamos a tratar así como de imaginarnos una película desde que llega la materia prima. Entonces cada uno, como haciendo el ejercicio mental, eso ayuda muchísimo, que cada uno se imagine lo que hace o lo que idealmente piensa que debería hacer. Entonces vamos a partir, por ejemplo, desde una materia prima que va a comenzar a ser procesada, trabajada o almacenada hasta su procesamiento, pero todos esos pasos que van intermedios hasta que nosotros podemos ofrecer ese producto al consumidor, tenemos que cuidar cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, para esto, estas buenas prácticas nos dan lineamientos, directrices, nos dan recomendaciones y en algunos casos son exigencias para nosotros poder entonces abordar cada una de esas áreas que se tienen que atender. Entonces, vamos a estructurarlo de una manera que pudiese ser como sencilla o lo más habitual que ustedes incluso pudiesen encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en primer lugar de las instalaciones, ¿ok? Del lugar en el que se fabrican. Vamos a hacer algo, ¿no? Para hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a dedicar en este momento a hablar de las edificaciones, las instalaciones, qué requisitos deben cumplir las instalaciones para fabricar alimentos. Entonces, claro, hay una larga lista y en muchas de estas tal vez tú todavía no cumples, pero me gustaría muchísimo leerlos, algunas recomendaciones o también algunos no debe ser esto, porque también los malos ejemplos nos ayudan, ¿sí? A saber que ese no es el camino y eso también es información valiosa. Entonces, bueno, fíjense, vamos así a mencionar algunos aspectos bien generales, ¿no? Siempre la norma que sea, del país que sea, iniciando con el Códex Alimentario y las normas de cada país, siempre vas a leer algo que dices, bueno, esto no me está diciendo mucha información, pero siempre te van a decir algo como que las instalaciones o las edificaciones, las áreas, deben cumplir con los requisitos sanitarios, deben ser higiénicas y adecuadas para el producto. Entonces dices, bueno, esa es una información como un poco ambigua, ¿no? Adecuado cómo, qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, bueno, de allí en adelante es que comienzan entonces todas esas especificaciones. Entonces, ¿qué pudiésemos mencionar en general? Bueno, pudiésemos mencionar que, por ejemplo, en el caso de la construcción, lo que son paredes, pisos y techo, ¿qué es importante? Que en el momento de la fabricación, los materiales con los que están elaborados estas áreas cumplan con ciertos requisitos mínimos. ¿Qué es lo mínimo? Bueno, que estén fabricados de tal manera que, por ejemplo, para hablarlo en palabras sencillas, que no exista desprendimiento de partes de esas edificaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que exige? Bueno, exige que sea una construcción que tenga características, por ejemplo, de alta solidez, que sean impermeables, esto es muy importante, que sean resistentes. Entonces dice, bueno, allí vamos a comenzar a detallar. ¿Resistente a qué? Bueno, resistente a la humedad, a las altas temperaturas. En el caso de que exista contacto con materiales ácidos, porque bueno, en los alimentos
en su mayoría, o muchos de ellos tienen pH ácidos, que pudiesen causar corrosión, no solamente en los equipos, sino también si hay salpicaduras. Entonces, allí ya comienzas tú a construir un poco esa información que la ves en la norma así como muy general, adecuados, higiénicos. Ok, ¿a qué te refieres con higiénicos? Entonces, higiénico, en primer lugar, es que sea de un material que sea resistente, que no vaya a, digamos, a desintegrarse y a formar parte de un peligro para pasar a incorporarse al producto o a las áreas de fabricación. Debe ser de fácil limpieza. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto en alguna o ha ingresado a alguna fábrica, pero fíjense que si lo han hecho y lo han visto o si tendrán la oportunidad de verificar, no existen ángulos rectos, ¿sí? En todo lo que es la edificación. Es decir, la unión entre pared y piso no es recta, incluso entre el techo y la pared. ¿Por qué? Porque estos ángulos rectos tienden a almacenar suciedad y se hace mucho más difícil la limpieza. ¿Ok? Entonces vas a ver más bien unos ángulos redondeados en el que incluso las paredes muchas veces son muy brillantes, puede tener pintura epóxica o pueden tener cerámicas. ¿Por qué? Porque estos son materiales de fácil limpieza. Fíjense algo, cuando ustedes escuchen material higiénico, ok, en primer lugar, dependiendo del contexto, si es para utensilio o como edificación, lo primero que me quiere decir es que tiene que ser de fácil limpieza, es decir, que tiene que ser la higienización de ese material, utensilio o, digamos, áreas, deben ser de fácil limpieza. Y por lo general eso está unido a superficies muy lisas, muy lisas. De hecho, si tú entras a una unidad de producción, prácticamente puedes peinarte, puedes maquillarte, claro, es un ejemplo, porque parecen espejos. El piso, los techos, las paredes parecen espejos, porque hay alta pulitura, hay materiales que justamente eso hace que sea como, digamos, resbaloso, ¿sí? Para el sucio, y de manera que no se deposite. Si nosotros tenemos una pared, por ejemplo, rugosa, áspera, en una unidad de producción no sería la mejor condición. ¿Por qué? Porque mientras haya más porosidad, hay más posibilidad, por ejemplo, de que quede suciedad allí adherida y sea para ti mucho más difícil eliminarla para garantizar la higiene en esa unidad de producción. Esto como un ejemplo, ¿no? de cuáles serían esas condiciones que debe cumplir las instalaciones. ¿Qué te podría también mencionar? Que es algo muy importante y siempre se los comento a los fabricantes, porque yo entiendo que cuando eres pequeño fabricante, comienzas en tu cocina, comienzas o dispones de tu casa, de un taller, de una habitación que la acondicionas, pero esto es algo muy importante, que organices, que trates de que tu proceso tenga una secuencia, así como tú sabes que primero haces esto, después haces esto, pero una secuencia incluso física, es decir, yo llego, hago mermeladas de fresa, entonces yo compro, no sé, 2 cestas de fresa, ok, entonces yo las pongo allí al lado del fregadero y me pongo a lavar fresa por fresa, entonces las fresas limpias las pongo en un lado, ok, entonces después tengo allá tengo la cocina, me voy, llevo las fresas hacia allá, después el envasado, ya cuando las tengo listas, el envasado lo hago otra vez aquí al lado del fregadero. Eso, por ejemplo, no sería una buena práctica. ¿Por qué? Porque no es solamente el que tengas que movilizarte mucho de un lugar a otro, sino que, por ejemplo, en el fregadero, donde llegan las fresas que vienen del campo, que traen tierra, por más que tú higienices y limpies, esa es un área de alto riesgo de contaminación. ¿Sí? Y ya la operación última, que es el envasado de tu mermelada, por ejemplo, envasas en caliente, envasas al vacío, tú cuidaste todos los detalles.
Y de repente, bueno, ahí puede haber una contaminación, ¿ok? Porque también es una etapa sensible. O sea, estás llevando un producto que está prácticamente estéril para su envasado, y al devolverte a ese lugar físico pudieses poner en riesgo la inocuidad y la conservación de tu mermelada. Entonces esto es para que tengan en cuenta de que en la medida de sus posibilidades ustedes traten de organizar su proceso de producción de una manera, digamos, lineal. ¿Lineal en qué sentido? No lineal literal, sino que vayas movilizándote sin regresarte sobre todo a áreas en las que se realiza limpieza, desposte, qué sé yo, este tipo de actividades en el que tienes productos crudos, productos que vienen del campo y que representan entonces un riesgo de contaminación. ¿Sí? Entonces vas a comenzar allí a unir estos puntos que son tan importantes para garantizar, por ejemplo, la aplicación de esas buenas prácticas en las instalaciones. ¿Sí? Separación de áreas dentro de tus posibilidades, como te lo comentaba, y sobre todo identificar eso, cuáles son de alto riesgo y de riesgo bajo. También, por ejemplo, las ventanas. Las ventanas deben tener mosquiteros, por ejemplo. Debes tratar de controlar lo que es el flujo de viento del exterior hacia tu unidad de producción, dependiendo también del tipo. Estos son comentarios muy generales, ¿no? Porque no es lo mismo para el que hace mermelada o para el que trabaja, por ejemplo, con charcutería, o la persona que deshidrata frutas o elabora harinas de plátano, de yuca, de ocumo, por ejemplo. Las condiciones, lo que debe cumplir sus instalaciones, debe responder también a ese tipo de producto. Entonces, bueno, ya allí estaríamos tocando ese tema. Por aquí nadie tiene algún comentario, ¿alguien quiere comentar algo? Estoy por acá pendiente. Bien, saludos a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, pudiésemos mencionar otro tema, otro aspecto que tenemos que cuidar acá con las buenas prácticas de fabricación, y son los equipos y los utensilios. Y aquí, mi gente querida, mucha atención. Yo sé que a todos nos encanta la tablita de madera, la tablita de picar de madera, porque es bella, porque la compré en el pueblo aquel que hacen cosas de madera preciosas, sí. Las paletas de madera, sí, preciosas, son bellas, forman parte de incluso esa arte, ¿no? Esa artesanía tan hermosa de muchas zonas, pero no son materiales higiénicos, ¿ok? No se deben utilizar para cocinar, no se deben utilizar para preparar alimentos. Cuando te decía antes que una pared debe ser lo más lisa posible, no porosa, imagínate la madera. ¿Qué respuesta me das a eso? ¿Qué es más poroso que la madera? De hecho, seguramente lo ves. En la tablita no solamente está marcado el cuchillo, sino que está oscurecido en ciertas áreas. Bueno, allí hay también crecimiento de microorganismos en las paletas. Entonces, ¿cuál es, cuando hablamos de los utensilios adecuados, cuáles serían los recomendados? Acero inoxidable o metales, ¿ok? ¿Por qué? Porque son de superficie lisa, e incluso luego de tú lavarlos muy bien con agua y jabón, pudieses darles una limpieza posterior con agua hirviendo, ¿ok? Que es también una manera de garantizar también una reducción de microorganismos allí presentes, ¿ok? Muchas personas me dicen, bueno, pero yo trabajo pastelería, ¿cómo hago? No puedo, tengo que tener mi paleta ok, pero ese tipo de paletas son de silicón. Entonces tú también tienes que utilizar un poco ese criterio de, bueno, pero está en buen estado, no está rota, sí está en buen estado,
no muestra signos como de deterioro o de contaminación, que yo pudiese decir, bueno, está cambiando de color, se ve extraña, entonces, bueno, ya esa paleta yo debería descartarla. Pero en general, los utensilios de cocina, por ejemplo, para preparar, para remover, para agitar, deberían ser metálicos. Y las tablas de picar deberían ser plásticas, ¿sí? No madera, no madera. Fíjense, el no madera es tanto que incluso las paletas, los pallets que se usan en el almacenamiento, bueno, por lo menos para el caso de la industria, están prohibidos los pallets de madera, ¿ok? Porque también representan, es humedad, es que no los puedes higienizar, no puedes lavar la madera y después ponerla al sol porque se daña. Sí, si tienes paletas, por ejemplo, de plástico, es otro el manejo que pudieses hacer y pudieses garantizar que estos dispositivos donde tú puedes utilizar para organizar la materia prima, para transportarla, estén también higienizados. Me comenta Mariana, yo corto los alimentos en platos. Ok, claro, bueno, muy bien. Pero fíjate que la cerámica es también es una superficie lisa, que tú la limpias y tú la ves, que bueno, es también con brillo de espejo. Lo que acá tenemos que ver es que se busca que estas superficies sean lo más lisa posible, porque lo más liso posible lo que te quiere o lo que garantiza es que se quede la menor cantidad de suciedad o de restos de alimentos que pudiese representar una contaminación posterior por desarrollo de microorganismos. Entonces, mientras menos liso, tenemos mientras más liso, tenemos más esa garantía de que sea más fácil higienizarlo, ¿ok? De la mejor manera. Fíjense con el asunto de los utensilios, que también hay algo bien importante, y es que muchas veces se utilizan, por ejemplo, envases, lo he visto, espero que nadie de acá haga esto, pero por ejemplo un puñete de pintura, y me decían, pero yo lo lavé muchas veces, agua, jabón, agua caliente. No, para alimento tú puedes utilizar, si pudieses utilizar algún recipiente plástico, claro que sí, pero que se haya comprado y sea solamente para ese uso y que también tú verifiques que el estado de ese envase te dice, ok, no se me va a partir y va a quedar un pedazo de plástico dentro del producto, o está ya de repente con un color o con una apariencia que te está diciendo esto ya está deteriorado, vamos a darle otro uso. ¿Okay? Esto es con relación a los equipos y utensilios. ¿Okay? Y fíjense que otro aspecto muy importante es el personal. Seguramente ustedes tienen, pero muchísimas historias de personal, pero aquí en qué es lo que nos tenemos que, o qué es lo que nos exigen las normas y las directrices. En primer lugar, capacitación. Muchas veces los fabricantes que tienen personal se quejan de que su personal, mire, es que no se quiere poner el gorro y es una lucha para que se lave las manos y es una lucha. Cuando es una lucha es porque no se entiende la importancia. Sí, y también esto es importante para ustedes porque, bueno, las personas que están trabajando con ustedes, es un trabajo, todos necesitamos llevar comida a la casa, pero más allá de eso, tienen que ser personas que ustedes identifiquen que tengan compromiso y responsabilidad y que entiendan el compromiso que significa elaborar alimentos. No es que estoy solamente allí, no sé, dándole la vuelta a la mermelada para después meterla en el frasco. Es entender que si lo hago mal, eso se contamina y muchas personas se pueden enfermar. Sí, y que eso incluso puede hacer que cierren la empresa, que nos demanden. Entonces, aquí la importancia se va hacia la capacitación, ¿sí? A la capacitación, a que ellos conozcan, y eso lo tiene que conocer todo, desde el presidente de la empresa, el creador, el que financia, digamos, porque muchas veces también he encontrado esas situaciones en las que la persona que está bien involucrada no es el que dirige,
no es la cabeza de la compañía. Entonces esto tienen que entenderlo todos, porque es importante para todos. Fíjense que hay en muchas de estas normas que exigen incluso esa capacitación mínima 1 año. No es solamente el renovar el permiso sanitario o el certificado de manipulación de alimentos, que es importante, sí, pero más allá de eso es que ustedes también busquen la manera de conocer con otros, no sé, programas de universidades, algún instituto que pudiesen unirse. Incluso hay algunos de estos programas que son amenos. Sí, que no es solamente la persona hablando de todas las enfermedades y cómo te puedes morir por alimentos, sino que hay maneras también para que se motive, se estimule eso y se tenga la mayor conciencia posible de la importancia de la aplicación de estas buenas prácticas, porque en tus manos, ahí sí es literal, en tus manos está la salud de tus consumidores. Entonces, bueno, aquí es muy importante incluso la parte de la inspección, ¿no? Está, por supuesto, esa parte de capacitación, está la parte que si eres tú el jefe, digamos, el líder de equipo, como lo quieras llamar, tienes que involucrarte en la inspección. Y hay algunos tips que ayudan muchísimo, por ejemplo, lo de los uniformes, hay empresas que utilizan incluso como una seña, ¿no? Para el día. Entonces el lunes debe tener una cintita de un color. Entonces todos tienen que traer su camisita del lunes. Preferiblemente que se la pongan cuando entren al taller, cuando entren a la mini fábrica o a su cocina, no importa. Es como les decía en un principio, no menosprecien o crean que porque yo lo hago en mi cocina tiene menos importancia. Todos, absolutamente todos, porque es igualmente un producto que va a ser consumido. ¿Sí? Entonces yo tengo dentro de mis posibilidades, vuelvo y repito, dentro de tus posibilidades, tú dices, bueno, yo voy a comenzar a implementar esto porque, bueno, sé que es importante. Fíjense que hace pocos días estuve como invitada en un live y una persona comentó, hizo un comentario en el en vivo diciendo que creo que trabaja en un restaurante, descubrieron que la fuente de contaminación de los productos era el uniforme del personal. Entonces, les dejo ese comentario para que entiendan que esto realmente es importante. O sea, no es un asunto de voy a decir el sermón, mire, tienes que recogerte el cabello, lávate las manos. Esto es parte del día a día, así como las mamás con los muchachitos. Bueno, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo con su personal y para ustedes mismos porque se predica con el ejemplo. Ok, eso hablando del personal. Vamos a hablar un poquito de la higiene en la producción. Y ya me había adelantado un poco cuando les comentaba que era importante sobre todo el tener las áreas delimitadas. Vuelvo y te digo, dentro de tus posibilidades, pero si no estabas cuando mencioné el ejemplo de la mermelada, haces mermeladas en tu casa, pero entonces tú tienes, llegas con tus cestas de frutas y la pones al lado del fregadero. Estas frutas vienen del campo, vienen con tierra, vienen con suciedad. Entonces, allí, ¿esto qué representa? Un área de alto riesgo de contaminación que debe estar distanciada de las áreas que son más sensibles, que son, por ejemplo, preparación y envasado de producto. Entonces tú dices, ok, tengo aquí el fregadero, tengo la cocina un poquito, bueno, entonces el llenado, el envasado de tus mermeladas no te las puedes traer cerca del fregadero. Tiene que ser en un espacio que esté justamente alejado de para que tú minimices ese riesgo de contaminación. Entonces, son muchos, o sea, esto son materias enteras, no lo podemos hablar en media hora, ¿no? Pero es tocando algunos aspectos que son importantes que tú consideres como fabricante artesanal y que sepas que sí se puede, que sí lo puedes hacer, y no solamente que sí lo puedes hacer, que lo tienes que hacer, que es tu responsabilidad, porque esto te va a traer beneficios en la estabilidad, en la inocuidad, que es la primera condición que debe cumplir un alimento, que sea inocuo, que sea seguro, que no me enferme cuando me lo coma.
Y por supuesto, eso te va a hacer incluso más eficiente, más competitivo en el mercado y ganar la confianza. Mi gente, la confianza es todo. La confianza es todo y ustedes estoy segura de que lo saben más que nadie. La confianza del consumidor lo es todo. Y tú nunca vas a hacer algo que ponga en riesgo esa confianza. Entonces, bueno, aquí parte de las recomendaciones es que cuides esa secuencia de la producción, ¿ok? Para evitar esa contaminación cruzada, separar áreas dentro de lo que tú puedas manejar para este tema. Por ejemplo, el caso de cuando hablamos de aseguramiento de la calidad. Muy bien, ¿qué pudiésemos decir de aseguramiento de la calidad? Eso no es nada más para las transnacionales. ¿Cómo puedo hacer yo para tener un poco más de control sobre esto que estoy haciendo? Bueno, tienes que, por ejemplo, tener algunas referencias, ¿sí? Algunos criterios de qué es lo que yo debo inspeccionar. Algo muy importante es que comiencen a hacer sus formatos, llenen los formatos, o sea, registren la información. Es importante. Es decir, mi lote de mermelada de fresas del día X, hora tal. Entonces, ¿cuántos kilos de fresa? Del señor Juan, del Páramo, por ejemplo. Bien, entonces allí seguimos. Incluso la marca del azúcar, porque estoy segura de que tú compras de repente en el supermercado la que conseguiste a mejor precio. Anotar toda esta información te va a dar a ti todos esos datos que después incluso puedes unir para comprender si algo no está funcionando como tú esperas que funcione. ¿Ok? Y no es que nos vamos a concentrar solamente cuando no funcionan las cosas, sino que es la única manera, cuando yo tengo información, que yo puedo decidir, que yo puedo tomar acción y puedo mejorar. Si no lo hago, estoy dejándole a mi memoria, imagínense, esa labor de recordar todo lo que hago todos los días cuando estoy elaborando producto. Y sobre todo fechas y datos de proveedor, exactamente, Judith, es registrar todo lo que sea importante para tener un seguimiento de ese lote de producción. Cuando tú tienes toda esa información, puedes comprender cuando, o el comportamiento, o puedes decir, mira, yo cuando uso esta harina, este azúcar, este producto me dura un mes, pero cuando cambio tal cosa, mira lo que me está pasando. Entonces, eso incluso a ti te prepara para saber en cuánto tiempo tienes que rotar el producto y tienes que ubicar el producto para su consumo. Antes, por supuesto, de que muestre señales de deterioro. Entonces, todo es información que es muy necesaria. Muy bien. Fíjense, las especificaciones de calidad. No sé si leyeron, si vieron el último post que les hablé acerca de justamente de control de calidad. Allá hay algunos datos interesantes que ustedes pueden aplicar. Me dice Mariana, ¿y la fecha de caducidad de mi producto? Ese es un tema, cariño. La fecha de caducidad de tu producto depende de muchas otras cosas, pero eso lo podemos hablar en otro live, porque de verdad que es un tema bastante extenso. ¿Sí? Eso de hecho lo determinas, lo puedes determinar tú de manera estimada, porque lo ideal es que esto se haga a nivel de laboratorio. ¿Ok? ¿Qué otros aspectos tú puedes aplicar para garantizar entonces esto de tener o de aplicar tus buenas prácticas de fabricación? Bueno, los programas de saneamiento es importante. Es decir, comienza a escribir, comienza a registrar. ¿Qué limpias? ¿Cuándo lo limpias? ¿Cómo lo limpias? ¿Sí? ¿Quién debe limpiarlo? ¿Con qué frecuencia deben limpiarlo? Porque forma parte de esos protocolos que deben estar incluso en papel para que esté, digamos, al acceso de todo el personal. ¿Ok? Por aquí voy a leer a David
un caso donde el foco de contaminación estaba en el sello de la licuadora. Por Dios, qué buen comentario. Muchas veces en los mínimos detalles está un gran problema. Mira, mil gracias por ese comentario, porque es eso. Y justamente cuando bajamos la guardia, porque damos las cosas por sentado y parece como que no tendría mucha importancia, es impresionante. Por mencionarles algo rapidito, de hecho fue un estudiante que tenían una unidad de producción de panadería, y en clase yo les pongo una foto de un techo con humedad, ¿no? Está manchado y se ve la humedad. Entonces les digo que se tienen que cuidar, no sé qué, que tienen que estar pendientes de todos estos detalles, todo afecta. Entonces me dice, bueno, lo estoy viendo ahorita, pero ¿sabes qué? Ya entendí, porque nosotros teníamos un problema de una filtración del techo, pero lejos, fíjense, retirado del área de preparación de los productos. Pero ese mes, durante ese mes que duró, o el tiempo que duró ese problema de filtración, ellos perdieron muchísimo producto y no entendían, entonces comenzaron a pelear con el distribuidor de harina, pero ¿qué harina me estás mandando? Bueno, imagínense, porque claro, comienzas a buscar la respuesta en lo conocido y te olvidas de detalles tan importantes como el que menciona David, que es justamente, tienes que verlo todo, o sea, aquí es el ojo del fabricante, tiene que volverse como un detective, como un inspector. Tienes que agudizar tanto y entender que todo suma, que todo importa. Judith se nos pasó que un proveedor le compramos un lote de pasta de tomate y el proveedor no había guardado adecuado la cadena de frío del producto que le estábamos comprando, y cuando lo utilizamos esa pasta, sí, supongo que es que estaba dañado. Exactamente. Y fíjate, eso formaría parte como de la última porción, ¿no? De toda esta cadena de la inspección, el cuidar el producto desde el campo hasta el momento de entregarlo a manos del consumidor, que es esta parte de transporte y de almacenamiento, que también es muy importante. Y fíjate que muchas veces, tal vez era que una pasta de tomate y no sé, tal vez no estaba envasada al vacío. Habría que ver también cuáles eran las condiciones en las que estaba fabricada y en las que se estaba ofreciendo esa pasta de tomate. Pero si no se cumplió con las condiciones de almacenamiento adecuado, que te suena muy obvio, uno está como ya fastidiado de escuchar, consérvalo en un lugar limpio, fresco, al abrigo de la luz, pero es que es así, porque necesita estar en un lugar que esté seco, que esté limpio, que esté cerrado, porque si te dicen esas tres cosas, trata de cumplirlas, porque es importante para que él tenga la vida útil que se espera que deba tener. ¿Ok? Entonces, esto en general, digamos, si te das cuenta, hay mucho para aplicar aquí en buenas prácticas de fabricación, hay mucho que se tiene que documentar. Y eso es algo que yo quisiera también invitarte a que tú comiences a trabajar en ese sentido. Es bastante trabajo, sí, es bastante trabajo, pero es un trabajo que se retribuye luego cuando tienes más orden, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué te recomiendo? Si tienes problemas con tu personal, que no se ponen el gorro, no se lo ponen bien, porque es que el gorro no va aquí, con la pollinita afuera, ¿no? Tiene que ser cabello completamente recogido, nada de accesorios. Entonces, bueno, ¿qué pudieses hacer? En primer lugar, pones avisitos que no sean odiosos, por favor. O sea, que sean avisos que sean un llamado a la atención, que sean importantes, y pudieses incluso utilizar a uno de ellos como modelo. Sí, eso se hace, eso yo lo vi en varias empresas y me encantaba, ¿no? De hecho, en una de estas empresas utilizaban fotos, o sea, la campaña era con los hijos de los trabajadores, utilizando sus protectores auditivos, su casco,
todo lo que eran los implementos de protección personal. Y bueno, imagínate ver la foto de tu hijo con el casco, con los gorros, diciendo, cuídate porque si te cuidas, me cuidas a mí, todo esto, ¿no? Que llega aquí como, bueno, sí, me cuido, me pongo todo lo que me tenga que poner porque tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar mi trabajo, tengo que cuidar la empresa. Esto lo puedes hacer tú también. Poner una foto, si no quieres utilizar un modelo real, puede ser también digamos, un esquema, un modelo. Bueno, recuerda que esto debe ser así, así, asado. Las manos se deben lavar al menos durante 1 minuto. Es decir, esto es un trabajo como de hormiguita, de hormiguita. Ay, las uñas postizas, dice Judith. Sí, por favor. Las uñas deben ser cortas, cortas, cortas al ras, sin esmalte, ni siquiera brillito. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a lo mismo. Mientras hay espacio, hay posibilidades de que se acumule suciedad. Entonces, no podemos hacer un lavado de manos eficiente si hay espacios de sobra donde se puede esconder la suciedad. Entonces, bueno, recapitulando un poco esto, porque quería hacer Hola, mi carito, un abrazo. Quería hacer el live de 30 minutos, pero bueno, ya llevo 40. Solamente quería, como para redondear un poco la idea, es que fíjense que todo esto nos lleva primero a tener orden. ¿A tener orden en qué? No solamente en las ideas, sino en el papel. Yo no me puedo quedar en, mira, ¿sabes qué? Tienes que poner primero la harina y después tienes que poner el agua. No, eso tiene que estar redactado en un diagrama de flujo, tiene que estar visible a mis colaboradores, a los cocineros, a quien sea que esté involucrado en el proceso de producción. Desde el uso adecuado del uniforme, la higiene personal, la motivación en el trabajo, la precaución en el trabajo. Es decir, todo esto tú lo puedes lograr y puedes comenzar a implementarlo siempre y cuando eso esté bien detallado, bien explicado, bien documentado. Porque el día en el que tú no estás, así es como dicen que funcionan las empresas. El día que tú no estás, todo funciona bien. ¿Por qué? Porque cada quien sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Entonces, es un trabajo, sí, mi gente querida, pero es algo que podemos hacer. Y es algo que es necesario para que tú crezcas como fabricante de alimentos a escala artesanal. Bueno, no sé si por acá estoy viendo algunas personas que se unieron. Saludos, manitos arriba, muchas gracias. Gracias, Mauricio, muchas gracias a todos. No sé si tienen algún comentario para finalizar. Creo que los 30 minutos quedamos un poquito cortos, pero no quisiera hacerlos tan extensos, porque creo que la idea también es que cuando deseen verlo, pudiesen tomar un tiempo para tener acceso a esta información. Bien, si no tienen saludos. Excelente, Judith, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por esos comentarios. Bueno, ya comenzamos, ya me puse al día con esto, con este compromiso que tenía con todos ustedes. Y bueno, los espero entonces, Dios mediante, el próximo jueves a las 8 de la noche. Probablemente comencemos a hablar de conservación, pero vamos a tomar, allí en las historias estén pendientes para que me ayuden a elegir el tema. Vamos a tratar de tomar temas así como bien específicos para poderlos desarrollar en este tiempo. Y bueno, no se preocupen que ahora es que tenemos tiempo por delante, Dios mediante. Muchísimas gracias por estar acá, por unirse, por acompañarme, por sus corazoncitos, por el saludo y estamos entonces en contacto para un siguiente en vivo. Los quiero mucho, un abrazo, que tengan feliz noche todos.